Buenos días. Como ustedes saben, hubieron dos terremotos recién en el sur, en Argentina y Chile, en la Patagonia. Uno 6.9 primero y después uno 7.4, lo que es raro. Siempre es un terremoto más fuerte primero y después viene el menor. Se habla que estas cosas son así cuando se usan cosas artificiales. Tengo un documento, después se los voy a mostrar, del año 79, donde prohíben las armas para modificar el clima y producir todas estas cosas. Recuerdo que en los años 80 se hablaba del hoyo de ozono en la Patagonia y miles y miles y miles de familias vendieron sus terrenos porque el sol los iba a quemar, a matar. Desde hace mucho tiempo hay una especie de invasión en la Patagonia. De hecho, esto fue denunciado por el senador chileno Tuma, donde dijo que venían todos los años, miles de hombres del ejército y mujeres, de un ejército extranjero, que llegaban a la Patagonia a hacer mediciones topográficas. Se quedaban en la casa de un hombre que se llamaba Tompkins, que había comprado aquí en Chile y Argentina unos terrenos tan grandes que era equivalente a toda la capital de Santiago, más todo Valparaíso, más toda Concepción. Así de grande eran las 900.000 hectáreas que había comprado. Y a ese territorio, a ese país dentro de Chile llegaban estos extranjeros con su ejército. De hecho, yo recorrí la Patagonia, hasta Campos de Hielo Norte, en un jeep, me acuerdo, en 2 días. Y efectivamente, todos hablaban de esos extranjeros que llegan allá. Incluso había el letrero escrito en el idioma de ellos, que escriben de derecha a izquierda. Y no hablaban muy bien de ellos, porque eran como que eran bien déspotas. De hecho, los que le arrendaban los autos en Avis, Rentacar y otros decían que se los devolvían destruidos, no cuidaban nada. Estoy pasando datos. Pueden buscar entonces Senador Tuma, la Patagonia. Ya una vez los quisieron echar con esto famoso del hoyo de la capa de ozono. Y ahora, después con esto de las ratas, el anta, ¿no? Que hay unos ratones de cola pelada y pueden morir. Así que mucha gente humilde, fue y vendió. Y ahora parece que van a empezar a meterle un poco de ruido telúrico. En fin, junto al terremoto esto, a propósito ahí, a pesar de que haya sido artificial o no, hay alerta de tsunami, así que todos a protegerse, alejarse de las costas, especialmente en el sur de Chile y Argentina. Bien, ayer les conté del 1 de mayo, este día real que no tiene nada que ver con el Día del Trabajador. La palabra trabajo significa tripalión, un instrumento para castigar esclavos. Pero esta gente que fueron denunciadas, incluso Thomas Jefferson y Washington y varios dijeron, oye, estos tipos son malos, hay que expulsarlos. Y de nuevo los echaron. Cada vez que los descubren tratando de hacer su proyecto de gobierno mundial, los echan. Lo han echado desde Europa durante 1000 años, de prácticamente todos los países. En fin, que son esta gente que pertenece a una secta dentro de una religión. No es la religión misma, no es un pueblo, es una secta. Bien, pero ellos quieren seguir con sus planes. Bueno, de hecho esto de la Patagonia está escrito, es parte de su plan, ¿eh? Da para otro programa especial. Les voy a hablar de dónde se asentaron después esta gente con su plan, y para eso me voy a tener que retrotraer, vamos a tener que viajar juntos y me acompañan al siglo VIII. Al siglo VIII en Ras, el país de los remeros, donde llegaron unos tipos que usaban esta espada. Esta que me hizo mi amigo Raimundo Arteaga, que vivió allá en Noruega. Los tipos usaban estas mismas espadas, exactamente igual, de este acero, con esto ahí remachado en cobre y todo. Y llegaron a un lugar que ahora conocemos como Rusia, y ahí estaban los Rupsi, los remeros o los Ras, y ellos pidieron, en el siglo VIII, a la realeza de los vikingos que llegara una familia noble. ¿Qué significa noble? Noble, como el metal noble, que permanecen, que son los más inteligentes, los que dan estabilidad. Que llegaran personas más educadas directamente desde Escandinavia para dirigirlos, para que fueran sus reyes. La propia gente que estaba ahí pidió eso. Venga una familia noble a dirigirnos. Eso fue en el siglo VIII. Pero ya en el año 990, el príncipe que estaba ahí, que llegó,
que se llamaba Vladimiro, dijo ya, para traer estabilidad acá, como hay mucha gente, hay muchas creencias, había muchas personas que venían de las estepas también, como es Rusia. Rusia fue formada por vikingos. De hecho, hasta el día de hoy, el número 1 en los números se llama Odín. ¿Ya? Recuérdalo. Rusia fue formada por vikingos. Pero se mezclaron también con estas personas que venían de la Mongolia, qué sé yo. Desde el año 990, el príncipe Vladimiro se hizo bautizar, adulto, se hizo cristiano, y se casó con la bizantina Ana. Estos no eran católicos como ahora, ¿eh? Ojo con eso. Acuérdense que después la iglesia se dividió, está la iglesia ortodoxa, donde los sacerdotes se casan, son súper correctos, los otros no. Y al casarse se estabilizan y pueden aconsejar a parejas casadas, obviamente, tienen hijos. Bueno, se casó con la princesa bizantina Ana y decretó en Rusia el cristianismo. Estamos hablando, queridos amigos, hace 1000 años atrás. Rusia tiene más de 1000 años y fue formado por vikingos. Bueno, ¿qué pasó? Trajeron arquitectos de Grecia. En Grecia está el grueso de la iglesia ortodoxa. De hecho, por eso se habla, en la iglesia ortodoxa se hablaba griego y en la iglesia católica se hablaba latín. Bueno, trajeron arquitectos de Grecia y construyeron en Kiev, en Ucrania, la primera iglesia. ¿Ucrania era o no parte de Rusia? Obvio. Ahí construyó la primera iglesia. No era un país aparte. Todo era Rusia. Bueno, pero empezar a ser próspero y estar la gente unida, en paz, empezar a sembrar, a cultivar, miraron los otros. Dijeron, queremos su riqueza. Y vino Genghis Khan y después su nieto Batu Khan a invadir y arrasaron ahí con Rusia. Luego recuperaron su libertad siglos después con un tipo que se llamaba Iván el III y trajo de nuevo desde Italia, constructores, desde Italia, la Italia del Renacimiento, constructores y artistas a construir ¿qué? Más iglesias, pero más palacios. Cuando ustedes ven todas esas construcciones acebolladas, esa arquitectura imposible, esos adornos, wow. Eso es porque Iván el III, cuando recuperaron de las invasiones Rusia, fueron a Italia a buscar los mejores artistas y los mejores arquitectos, a construir los más lindos palacios y las mejores iglesias. Después vino otro, el hijo de ese más Iván IV, también lo conocían como el Terrible, y también siguió llevando a constructores y expertos, pero ahora desde otros países, desde Holanda. ¿A qué? ¿A construir iglesias y palacios? No, pues ya tenían. Holanda. Acuérdense que Holanda ha incluso tomado el mar, aunque no se les mete el mar para adentro, a construir puertos. Llevaron a holandeses a construir puertos. Y bueno, a explorar la minería y a hacer mapas. Ahí contrataron a un señor de apellido Bering, ¿les suena? Bueno. Después vino Pedro el I, que fue educado en el barrio alemán. Fueron muchos alemanes a construir Rusia. Y Pedro el I, educado en el barrio alemán, les recuerdo que los grandes emperadores del mundo eran todos alemanes, el Sacro Imperio Romano Germánico. Fue educado en el barrio alemán de Rusia y fue a Europa y contrató de nuevo a 900 técnicos. Y se trajo incluso al sabio científico Leibniz. ¿Se acuerdan Leibniz? ¿Lo vieron en la secundaria? Bueno, consejero imperial, y fundó su academia de ciencias. Eso es lo que hace un líder. Llena de belleza, palacios, iglesias, industrializó todo, puertos, y se hizo rodear de ¿quiénes? De científicos, de sabios. Bien, vinieron hasta ingleses a ayudarlos con su ejército. Estoy hablando del año ya 1770, y a construir barcos. Rusia fue italianos, alemanes
ingleses, sabios europeos, holandeses, todo a construir Rusia. Y Rusia se hizo como una capital mundial, floreciente, de belleza, arquitectura linda que funciona hasta hoy día. Y gente buena y educada. Pero ya nos estamos acercando al siglo XVIII. Estamos en el 1770. ¿Se acuerdan lo que les conté ayer que pasó en esos mismos años? 1 de mayo. Esta gente que quería permear y permeó la masonería y que querían poner un rey en el mundo y que un financista banquero, ya tenían el poder para pagar un gobierno mundial, dijo: ya, yo los financio, pero enséñenle a la élite de ustedes a tratar con demonios, espíritus, demonios, magia negra pura y dura. Y estaba esta gente buena armándose y lo habían echado de Estados Unidos a Alemania. ¿Para dónde cree que se fueron? Se fueron a Rusia. En fin, por mientras que fortalecían arquitectónicamente Rusia y llegaban todos esos científicos, esa gente poderosa, los suizos llevaron la ganadería. Y el alemán Ludwig Chilvers trajo el plan escolar. Los vamos a enseñar con el mejor método del mundo, de la gente más inteligente del planeta, los que hasta el día de hoy son los más industrializados. Llegaron arquitectos italianos, alemanes e ingleses, siguieron construyendo palacios, puertos y planos de la ciudad, y siguiendo. Vamos a hacer esto el país más poderoso. En el siglo XIX llegó la famosa invasión napoleónica, por ahí en 1810, y más de 300 oficiales prusianos alemanes, oficiales, para dirigir gente, si la gente no se dirige sola. No, que nos vamos a organizar. No, no funciona así. Usted deja a la gente sola, actúan como ovejas o huyen en estampida. Trajeron 300 oficiales prusianos potentes a ayudar a dirigir al ejército. Vino la invasión napoleónica y después, en 1813, el zar Alejandro I le escribe al general Poole dándole las gracias por ser su salvador. Los prusianos, los alemanes, ayudaron a los rusos a no ser invadidos por Napoleón. Hay una carta del zar Alejandro I que le dice: oye, gracias, si no fuera por ustedes, por los oficiales, por los militares, no sé qué habríamos hecho. Bueno, después los alemanes comienzan a hacer el tren. Recuerden que hay un tren que une desde ahí hasta China, ¿no? Y luego se unen los norteamericanos también a colaborar. Luego los suecos dicen: los vamos a ayudar porque hay petróleo. Rusia fue como Toledo, donde se juntaba toda la gente sabia a estar en paz. Rusia fue como un renacimiento de belleza, de educación, de arquitectura. Y ningún invasor pudo con ellos, porque les ayudaban sus países hermanos, si estaban todos unidos por las raíces. ¿De dónde vienen los rusos? Son vikingos, son nórdicos. Igual que quienes, igual que los alemanes, igual que los escoceses, todos los celtas, Inglaterra, anglosajones, anglos y sajones, son dos tribus celtas que vienen de allá del norte de Europa, se dice, más allá del viento bóreas, más allá de la aurora boreal, de Hiperbórea, un lugar que hasta los griegos hablaban de él, en fin. Luego se descubre petróleo, los suecos los ayudan a sacarlo, pero en 1917 todo cambia y la Rusia imperial asesinan al zar, violan a sus niñitas, sus hijitas de 9 y 10 años, los matan, están una semana violándolos. Un tipo de apellido Yakov, eso es con K, me sé todo de memoria lo que pasó ahí. Y después de una semana los matan a cuchilladas y los queman en una pira. ¿Qué pasó? ¿Quién apoyaba todo eso? Igual que estaba pasando ahora, los apoyaba la élite financiera. Igual que la élite financiera dijo en 1991, después de que cayó, se declaró proscrito el Partido Comunista en Rusia, en la Unión Soviética. Dijeron: Partido Comunista no más, estos tipos son peligrosos. Se demoraron casi 80 años en echarlo. Pero se reactivaron en China. ¿Apoyados por quién? Por la élite financiera. Lo mismo que está pasando ahora.
Trataron de estar en Alemania, no pudieron, lo echaron. Trataron de estar en España con Franco, lo echaron. Trataron de estar en Rusia, estuvieron como 80 años, lo echaron. ¿Y ahora dónde se fueron? A China. ¿Quién lo apoyaba? La élite financiera. Fíjese que cuando llegaron y se tomaron la Rusia y la transformaron en la dictadura del proletariado de la Unión Soviética, prohibieron incluso la profesión de director de orquesta, porque las orquestas podían tocar muy bien sin directores. El director es algo burgués. Obviamente duró re poco eso. En fin. Bien, les voy a decir algunos datos que pasaron en ese maravilloso imperio ruso dirigido por los zares, los reyes sabios. Desde 1929 a 1931, Stalin, que había estudiado para ser sacerdote, su nombre verdadero es Joseph David Vissarion, Vissarion significa hijo de Israel, asesinó a 15 millones de campesinos. Digo esto porque hay una secta. Hay sectas en el cristianismo, hay sectas en los musulmanes, que son los que se queman, y hay sectas en el judaísmo, y hay sectas en todas las religiones. Y alguien tiene que decirlo. Se llama Joseph David Vissarion. Asesinó a 15 millones de campesinos que querían cultivar su tierra. Entre ellos casi 10 millones de hambre, asesinados en tiempos de paz. Por eso lo echaron también de Rusia. Asesinó a 15 millones de campesinos que querían cultivar su tierra. Y en 1935, a cerca de 400.000 niños de 12 a 15 años, todos los hijos y nietos de esta gente que era cristiano ortodoxo, que hicieron la iglesia cebollada, que tenían sus sacerdotes que se casaban. No, hay que acabar con esta gente. Les sacaron las celebraciones de la Navidad, todo, se acabó. Asesinó a 15 millones solamente Stalin. Y después, en una matanza de niños, en 1935. Los alemanes, cuando llegaron a la Unión Soviética en esa época, en la Segunda Guerra Mundial, se sorprendió porque veía que los soviéticos de esa época vivían como animales en los campos. Como animales, no, ya no los cultivaban, nada. Ese nivel de locura. Pero por mientras estaba la élite soviética usando el tren que iba hasta China, el expreso del Oriente, viviendo en los palacios, eso como reyes y qué sé yo. Bien, les voy a leer algunos datos entonces, porque en este día 2 de mayo, que hubo este gran terremoto en este momento en el sur de Chile, afortunadamente el epicentro fue en el océano. En fin. ¿Quiénes crearon esta fuerza que arrasó con la Rusia imperial? Que tomó al zar Nicolás II y a su mujer y a su hija los tomaron presos y violaron a sus hijas y su mujer durante semanas, durante días, y él tuvo que mirarlo y después los mataron a todos a cuchilladas. De hecho hay una película de Disney que se llama Anastasia, donde se cuenta una historia que parece que una niñita se habría salvado que justo no estaba ahí y se la llevaron. Les recuerdo que el zar Nicolás II era primo hermano del rey Jorge de Inglaterra. Todos eran parientes, todos. El Kaiser alemán, el rey de Inglaterra, el zar de Rusia, el rey de Grecia. Casi todas las realezas por eso ayudaron a Rusia a construirla, porque son todos parientes. Lo que les dije recién, que son todos descendientes de los vikingos, no es una idea mía, les estoy dando datos. Existe un relato oficial que les cuentan a ustedes, pero que es un relato, no es la historia, no son los datos. Les estoy pasando los datos y aquí vienen datos puros y duros. Así que si tengo algunos de mis alumnos de trivia ahí, papel y lápiz. Había un tipo que se llamaba Moisés. Sí, pero no Moisés el que salvaba por... No. Moisés Kisel Mordecai. ¿Les suena? Moisés Kisel Mordecai. Usted lo conoce como Marx. Se cambió el nombre a Karl Marx. Es autor del libro El Capital o el Manifiesto Comunista. Llegó un tipo que se llamaba Friedrich Engels, de la Primera Internacional Comunista. Karl Kautsky, el que denostó al cristianismo intelectualmente, escribió un libro que se llama Orígenes del Cristianismo. Así que si usted es creyente le decía no.
Por eso asesinaban a tanta gente, decían que eran el cáncer de la sociedad, que eran el opio de los pueblos. Asesinaron, según Alexander Solzhenitsyn, a más de 60 millones de rusos, 60 millones. Eso es más que todos los muertos, o casi todos los muertos de la Segunda Guerra Mundial, dentro de un país en tiempos de paz. Por eso la misma Rusia los expulsó ahora, en 1989, cuando cayó el muro. En 1991 declaraba el partido, no más esta gente atea, no. Claro, parte como gente así, denle un poco de poder y vean lo que pasan. Más de 60 millones asesinaron. De hecho, en Chile, en 1968, sacaron dentro de su doctrina, que ellos van a usar las armas para tomar el poder. Y las van a usar. Y amenazaron a asesinar entre 500.000 a 1.000.000 de chilenos, que decían que era poco comparado con esto. Para ellos eso es normal. Es absolutamente normal. Bien. Hubieron varios de estos que dirigieron esta revolución comunista en Rusia. De hecho, Lenin no se llamaba Lenin, se llamaba Ilich Ulyanov Blanc, que fue el jefe absoluto hasta 1924. León Trotsky, que era un tipo que trajeron de Estados Unidos para sacar a los delincuentes de las cárceles y empezar a hacer desorden en la ciudad. Terminar con las lumbreras en las calles, romper puertas, rayar, locura. Se llamaba Lev Davidovich Bronstein. Ese es León Trotsky, creador del Ejército Rojo. Y ya les dije que Stalin se llamaba Josip David Vissarion, también fue jefe absoluto. Todo esto se nombraron líderes máximos. Esta gente habló en contra del zar. Ya se habían apropiado de los medios de comunicación, así que fue fácil confundir a la gente. Ellos manejaban la prensa. Es como ahora, cuando salió el verdadero motivo de la muerte de Kennedy, que fue la inteligencia israelita, sumado a uno de los fundadores de la CIA. Salió ahí. ¿Usted cree que salió en los medios de comunicación de mi país? ¿O de Argentina, o de Bolivia, de Perú? No, no salió en ninguna de esas partes. Salió en todos los medios alternativos, menos en la prensa oficial. ¿Por qué? Porque ya la controlan. Trotsky desde Estados Unidos implantó una guerrilla urbana, creó caos, incendios, cortes de caminos, puentes, suministros, para crear un caos tan grande que la gente dijera, uy, ya, tráiganos orden, y aceptara a cualquier bandido que viniera a poner orden. El zar en ese momento estaba al frente de una guerra externa, mientras ellos le hacían una guerra interna. Los generales le dijeron, ¿sabe qué? Le recomendamos abdicar y que se salve. Así el ejército podría tomar mejor el control, el ejército tomar decisiones. Porque estaba el zar tomando decisiones y mandando las órdenes. Dijeron, abdique, nosotros nos hacemos cargo. Pero tuvo miedo. En fin. En un país de 140 millones de personas ya, los comunistas, ¿cuántos eran? 240.000. ¿Cómo es posible eso? Es que así funciona la naturaleza humana. Es como cuando llegaron los ingleses a la India. Habían 250 millones de gente de la India, con una tradición milenaria, súper educada, ¿no? Pero la gente que se educa se hace más tranquila y evita los conflictos hasta estos niveles. ¿Saben cuánto eran los ingleses? 60.000. Aquí eran 140 millones de rusos contra 240.000 bolcheviques, que lo dice claramente Solzhenitsyn, que claro, su pasaporte podía decir que eran rusos, pero su raza eran todos igual que Stalin, Lenin, Marx, eran todos tipos que venían, de hecho escribían de derecha a izquierda, con otra caligrafía. Es la verdad, lo dijeron sus propios líderes. Llegaron 240.000 y los bolcheviques tomaron el control de todo. O sea, ellos eran el 0,1% de la población y se tomaron todo. ¿Cómo? Terror, fuerza y seguramente esto de unirse a estos espíritus raros. Resumiendo, esta revolución rusa no fue rusa, no existe. Fue la revolución bolchevique. Y los bolcheviques, según el ruso Alexander Solzhenitsyn, premio Nobel de Literatura, los bolcheviques no eran de origen ruso.
Eran todos que venían de Medio Oriente. Usted sabe de lo que estoy hablando. Igual que lo que reclamó el senador Tuma aquí en el sur. Bueno, este nuevo sistema no cumplió nada de lo que había prometido, porque la gente le hizo promesas, ¿no? Que tenía que controlar la prensa, no, que el zar era un loco, que el zar no era pariente del inglés, así que era raro. Les prometieron darle tierra a los campesinos. No le dieron tierra a los campesinos. De hecho, se las quitaron y provocaron... Por favor, escriba esto. Tiene un lápiz, mire, yo voy a buscar mi lápiz. Aquí está mi lápiz. Escriba ahí. Holodomor, con H. Y vea qué es lo que es. Holodomor es una matanza por hambre alrededor de los años 30 que produjo Stalin en lo que ahora es Ucrania, donde se fundó la Kiev, las primeras iglesias y todo eso. De hambre a casi 10 millones de personas. Ese nivel de locos están hoy día gobernando el planeta. Son los mismos. No le dio tierra a los campesinos, no mejoró la economía popular, no, que el pueblo, nada. No concedió libertades, de hecho, trate usted de salir de la Unión Soviética en esa época, el balazo que le pegaban en la cabeza. Y por el contrario, asesinaron a casi 60 millones de personas. Otros dicen, no, es exagerado eso, fueron 40 millones. Otros dicen, no, fueron 20 millones nomás. Oye, más que toda la población de mi país, asesinados en tiempos de paz. ¿Por qué? Por ser intelectuales, por ser creyentes y por ser conscientes de que somos una raza distinta. Si los seres humanos no somos iguales. Y llegan estas personas ateas que no, que somos todos iguales y que ustedes tienen que estar ahí, y crearon una élite igual. Si esos países no son como hoy, el paraíso en la tierra, no existe. Despierte, vea lo que pasa en Venezuela, vea lo que pasa en Cuba. Bueno, ¿qué pasó con todo esto? Vino una contrarrevolución. ¿Qué es la contrarrevolución? Es la reacción de la gente al darse cuenta que son engañados. El 0,1% de la población de Rusia se apoderó de todo, usando la fuerza y una organización prácticamente sacerdotal y una financiación de capitales externos como este señor Rothschild. Pero ellos ya sabían que les iban a hacer la contrarrevolución, porque esto es un ajedrez. Yo voy a mover la reina para allá, el tipo va a sacar el caballo para amenazarla. Yo sé que me van a amenazar a mí. Así que esto ya se había previsto, y en 1917, luego que ellos lograran igual hacer abdicar al zar, ya lo habían planeado. Estaban desde 1776 con capitales, infiltrando la masonería, asesinando a Mozart, que los denunció en su flauta mágica. Estaba todo planeado como un ajedrez. Ellos usan el método que una minoría pueden imponerse sobre una mayoría a través del engaño. Pero luego solo se mantiene a través del engaño, del terror. Primero los engañan y luego el terror. Usted, si fuera cubano y quiere ir a visitar Miami o quiere ir a Panamá, ¿usted cree que usted va y cruza la frontera? ¿Usted cree que en todos esos países, en Bulgaria, y todas las naciones de la Unión Soviética, usted podía salir cuando quisiera? No, pues estaba el terror en la frontera. ¿Usted cree que si estaba en Alemania del Este, podía ir a la Alemania occidental así nomás? No, pues le ponían balazos en la cabeza. Primero mienten y dan promesas. Antes que eso, se preocupan de controlar los medios de comunicación, los medios de financiación. Después la mentira y después el terror. Esta contrarrevolución, o sea, contra ellos, se llamaba la Checa. Y el jefe de este organismo era Félix Dzierżynski, quien tampoco era ruso ni polaco. Otros jefes eran Jacob Golden, Wallerstein, Wolfenstein, Fogel, Blumke, Kostolowski, Mechigan y otros. Desde el zar y su familia, a altos funcionarios, soldados, policías, intelectuales, todos los que no eran de su raza, o fueron asesinados o fueron llevados a campos de concentración. Solzhenitsyn dijo que había una isla que se llamaba la isla de los caníbales, que tenían justo a la gente, no les daban comida, y llevaban a gente nueva ahí para ver su reacción, y veían cómo se los terminaban comiendo igual. Eso está escrito por un premio Nobel de literatura,
Y está corroborado por historiadores. Estoy hablando algo que nadie habla. Y alguien tiene que hablarlo ahora porque estos tipos ahora están en todo el planeta. Dirigen el gobierno de mi país. Sí. Dirigen los puertos de mi país. Sí. Están detrás del Partido Comunista Chino que ya se ha comprado mi país y Argentina y toda Europa. Sí. Yo creo que llegó el momento de hablar de estas cosas. Desde el zar y su familia, altos funcionarios, soldados, policías, intelectuales, todos asesinados o llevados a campos de concentración. Todo intelectual pensante ruso fue eliminado. ¿A cuántos eliminaron? Según Solzhenitsyn, a 60 millones. 60 millones en tiempos de paz, porque el pueblo gobernara. En fin, un gigantesco aparato represivo, un ojo que todo lo ve en cada casa. Lo que decía él. Tengo un amigo, Óscar Andrade, que fue un artista súper famoso chileno, que era de izquierda, se fue a la Alemania comunista, de hecho estuvo en Corea del Norte, y lo que vio dijo, nunca más voy a ser de izquierda. Decía, en Corea, por ejemplo, 3 de la mañana, una alarma. Decían, diríjanse a la plaza, bla, 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 bla. Y todos tenían que levantarse y dirigirse a la plaza. Y los que no lo hacían, los tomaban presos. Y los vecinos que no advirtieron que este fuera, los tomaban presos a todos. Eso lo vio y lo vivió Óscar Andrade, cantante famoso chileno, famoso en Europa, de hecho famoso en Alemania. Se mantiene con el terror. Llegan con mentiras y se mantienen con el terror. Por eso necesitan muchos delincuentes en las calles. Por eso no quieren leyes que favorezcan a la policía, que puedan eliminar delincuentes, sino que se lo dificultan. Porque van a necesitar el terror para mantenerse. ¿Les queda claro? Bueno, expropiaron las industrias, todas estas industrias que habían hecho los ingleses, los prusianos, los holandeses. Las expropiaron para ellos utilizarlo. Todos los medios de producción. En fin, el Kissel-Mordecaísmo, más conocido como marxismo, Marx no se llamaba Marx, son todos chapas, igual que los delincuentes. El Kissel-Mordecaísmo, más conocido como marxismo, no tiene nada de socialismo, no tiene nada de que le preocupe a la gente, no es así. Claro, van a quedar con el mínimo de personas para poder vivir, pero lo que crean con eso es un supercapitalismo. Los súper ricos. Lo que hacen ellos es un capitalismo exponencial, como lo que pasa en China. Todos los Lamborghini, estos autos de carrera, ¿a dónde van? A los jerarcas chinos hoy día. Y la gente de abajo, ¿cuánto gana? $1.20, que es lo que dijo el propio líder hace poco, que habían superado la línea de pobreza. Mi mejor amigo vivió en China 3 años. Allá hay aldeas que viven igual que en la época medieval. En fin. El socialismo significa apropiación de los medios por parte de la sociedad. Eso sería el socialismo explicado bien, digamos. No es lo mismo el socialismo de Noruega, de Suecia, que están súper bien, que esto. El socialismo está ahí, la sociedad reparte bien y todo. Hay un mínimo, la gente vive bien. No, el socialismo para esta gente significa apropiarse de los medios por parte de por parte del Estado, no de la sociedad. El Estado se apropia de todo. ¿Y qué hace el Estado? Que está rodeado de zángano y gente inexperta. Nada. Los países se van a la pobreza. Es ingenuo hoy día perderse estudiando marxismo o mordecaísmo, si quiere verlo científico, pues es solo un instrumento para dominar pueblos y someterlos a una dictadura, que ellos mismos lo llaman la dictadura del proletariado. Esto es literalmente hacer una república de zombies, que hayan hartos zombies. Listo. Los que no nos obedecen, los tiramos a los zombies que se los coman, pero los zombies igual cumplen la función de mantener el sistema. Se lo explico de esta forma. La India. Hay más de 1.000 millones de indios. Hay casi un 75% de extrema pobreza, donde hay gente que andan como cadáveres ambulantes. Pero ese cadáver ambulante al menos va a consumir un pan al día. ¿Ya? Y ese pan
la harina, el aceite, todo lo que produce, la sal, la producción del pan mismo, todo pagó un impuesto que se llama IVA, que acá es el 20%. Luego, hasta el pobre más pobre paga 20 centavos de dólar, por decirle, para dejarlo en términos redondos, si el pan valiera $1, por ejemplo, alimentar un pan para alimentar a su familia, imagínense 1.300 millones de hindúes llevando 20 centavos todos los días. Multiplíquelo, ¿sabe multiplicar? Son miles de millones de dólares al día manteniendo cadáveres ambulantes, gente hambrienta. Así funciona el sistema hoy día. Si la persona se alimenta, listo, ya gané. Porque todo tiene impuestos. ¿No sabía usted eso, que vive en un sistema así, de esclavos? Bien. Resumiendo, es un sistema de dominación, no es un sistema de bienestar social. Porque había militares vigilándolo para que no se fueran. En fin, esto es importante. El ciudadano medio ruso no tiene idea de nada de esto. Al igual que todos los ciudadanos medios del mundo no tienen idea de nada. ¿Les quedó claro? Bien. Hubo un terremoto en el sur. Espero haber producido yo un terremoto en las conciencias de todos ustedes. Un terremoto para que se remueva todo esto malo que nos han puesto, que no nos dejan ver. El mismo sistema que fundó el 1 de mayo de 1776, unido a demonios, financiado por la banca internacional, trataron de estar en la España de Franco, lo echaron, en Alemania lo echaron de todos lados, en Estados Unidos lo echaron, y antes lo habían echado de todos los países, pero tenían más poder, se apropiaron de Rusia. Rusia, que era linda, llena de palacios, puertos y todo, y gente buena, tranquila, domesticada con la religión, entre comillas. Se aprovecharon de eso y los arrasaron. Asesinaron a más de 60 millones. En 1991, el señor Rockefeller, que dirige la Banca Mundial, el señor Rockefeller fue y dijo que ellos iban a financiar el comunismo chino. Esto está en la página 108 de su discurso en la Comisión Trilateral. Ellos iban a financiar porque desde ahí iban a hacer su sistema de poner un regente en el mundo. Lo mismo que dijeron el 1 de mayo de 1776. El señor Adam Weishaupt lo dijo en 1991, después que declararon proscrito el Partido Comunista, lo dijo el señor Rockefeller en la Comisión Trilateral. ¿Entiende usted que no estoy hablando de historia antigua? Que todo lo que está pasando es un hilo conductor que nos lleva hasta ahora. China puso la base militar más grande del mundo en Argentina. China ahora está construyendo el observatorio más grande del mundo en Chile. Los Estados Unidos ya advirtieron, eso no es así, eso no va a ser así, eso es otra cosa. Es como cuando yo llego a un país y pongo un taller para hacer bicicleta. Las mismas herramientas para hacer bicicleta me sirven para hacer armas. Así funciona esto. La misma logística para poner un observatorio es para manejar la inteligencia artificial más grande del mundo, para controlarlo todo. Necesitarían mucha energía. Se acaban de robar cables de 9 kilómetros en mi país, nadie dice nada, y todos los días roban cables. Y acaban de haber apagones gigantes en mi país, casi 3 días, que son suficientes para hacer conexiones a todas sus instalaciones subterráneas. ¿Estoy diciendo estupideces? ¿Que no existen instalaciones subterráneas? ¿Quién es el estúpido? ¿Sabía usted que se unió Inglaterra con Francia a través de un túnel que anda debajo del agua? Sí, pues sí existen esas máquinas. Tengo amistades que viven en los campos chilenos y que sienten los ruidos debajo de la tierra. ¿Suena raro lo que digo? Claro que suena raro, pero es cierto. Bien, para todos los adultos que me escucharon, compártalo. La revolución rusa no fue revolución rusa, fue revolución bolchevique. Fue el 0,1% de la población. De origen no ruso, lo dice Solzhenitsyn. Y usaron las mentiras. Antes se habían apropiado de la prensa porque manejan dinero, los banqueros están con ellos, como los banqueros están ahora con China. Primero con mentiras y después el terror. Ya están en la etapa de las mentiras en mi país, en Chile, y seguramente en el suyo. Y empiezan a planificar el terror. Por eso ponen leyes para que los policías no puedan dispararle a los delincuentes, tengan que preguntarle su origen sexual, si pertenece a alguna minoría, y después dispararle. Así está el país. Así está el mundo.
bien, compártalo. Y recuerda, el comunismo no fue fundado por rusos ni nada. Eran otra gente, los mismos que denunció el senador Tuma. Acuérdese, senador Tuma, Patagonia chilena, Argentina. El mismo lugar donde ahora hubo un terremoto. Nos vemos.